Muy buena tarde a todos y a todas. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les damos una cordial bienvenida y agradecemos su conexión a la segunda parte de la transmisión del lanzamiento de la Red Chilena de Derecho Comparado. Les recordamos que esta actividad está siendo transmitida a través de la plataforma Zoom, en Facebook a través de la cuenta derecho.universidad austral de Chile, en Twitter y en YouTube en las cuentas Derecho Watch. Quienes ven esta Me transmisión gustaría a través agradecer a la universidad. de la plataforma Zoom pueden verlo también a través del icono preguntas y respuestas, podrán hacer llegar sus preguntas y también quienes deseen escuchar a la expositora en el momento en que ella haga su presentación en el idioma que les acomode, pueden buscar el icono traducción. En primer lugar, ofrecerá un saludo inaugural el director del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, doctor Felipe Paredes. ¿Puede activar su audio, profesor? Okay. You can introduce me at the end. Pueden presentar al final, vamos a comenzar. ¿Ahí sí se escucha, Alejandro? Correcto, ahora se escucha bien. Bien, muchas gracias. Decía muchas gracias, Alejandra, por la palabra, y es por supuesto un placer para mí dirigirme a ustedes con ocasión del nacimiento de la Red Chilena de Derecho Comparado. Les quiero dar la más cordial bienvenida en nombre de la universidad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, del Departamento de Derecho Público y, por supuesto, de mí mismo. Quisiera partir, en primer lugar, agradeciendo a la profesora Rosalind Dixon por su presencia, por acompañarnos esta tarde. Es para mí un completo honor, es un tremendo honor estar compartiendo con usted aquí esta tarde. Y estoy completamente seguro de que todos quienes asisten a este evento comparten esa alegría de tener aquí a una académica tan connotada y que ha colaborado tan generosamente con Chile y con Latinoamérica. Le hemos visto, profesora Dixon, durante los últimos meses, durante estos días de pandemia, participando en varios eventos, conferencias, seminarios, y siempre mostrando un compromiso inclaudicable con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Muchas gracias por su apoyo en el sentido más amplio del término. Esperamos contar con su colaboración en este proyecto. En segundo lugar, también quisiera expresar mi agradecimiento a dos de mis colegas. En realidad me siento muy orgulloso de la participación que han tenido tanto María Paz Gatica como María Elisa Morales en la génesis de esta asociación, de esta red de derecho comparado, ¿no? Aun cuando ellas pertenecen al Departamento de Derecho Privado, es decir, al lado oscuro de la fuerza, estoy bromeando, por supuesto. Nosotros aquí en la facultad nos consideramos como un gran equipo en el cual trabajamos articuladamente tanto los profesores de Derecho Público como los profesores de Derecho Privado, y como también mencionó el decano en la primera parte de esta conferencia, entre los profesores de ambas sedes, ¿no? Tenemos dos sedes en la universidad, una ubicada en Puerto Montt y otra en Valdivia, y este proyecto también refleja esa colaboración entre académicos que estamos geográficamente distantes a 200 kilómetros, pero en realidad estamos bastante cerca en cuanto a las cuestiones que trabajamos. Muchas gracias a ambas por la oportunidad de ser parte de este momento fundacional. Siempre los momentos fundacionales son importantes, y también obviamente agradezco a todas las personas que componen la red y que han hecho posible este evento hoy.
Finalmente, me gustaría remarcar un par de ideas acerca de la importancia de este proyecto y por qué es tan vital nutrirlo desde ya, ¿no? Efectivamente, yo le comentaba a Jorge que incluso me gustaría unirme al proyecto, porque no solo porque es una idea que a mí me parece sumamente valiente, de comenzar una iniciativa completamente desde cero, algo que me parece inédito en Chile. En Chile no ha habido hasta la fecha una preocupación profunda por el derecho comparado, ¿no? A pesar de que ustedes, como expertos, saben que el derecho comparado no es en efecto nuevo en el mundo del derecho. En términos clásicos podemos encontrar, y estoy refiriéndome por supuesto al derecho público comparado, en términos clásicos podemos encontrar los primeros antecedentes, quizás en el libro famoso de Tocqueville, La democracia en América, en la gran escuela del derecho público alemana del siglo XIX, autores como Jelinek, Lavant, y por supuesto también se me viene a la mente el libro de Edouard Lambert, que fue publicado en Francia en el año 1927, si no me equivoco, acerca del gobierno de los jueces. Edouard Lambert realizaba un extraordinario estudio de lo que era por aquel entonces la revisión judicial de las leyes en Estados Unidos, y fue un libro que hasta el día de hoy se lee y ha sido tremendamente influyente en el continente europeo. Desde luego que la situación cambia definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial, y yo diría que cambia principalmente por dos motivos. El primero es la emergencia del derecho internacional de los derechos humanos, y el segundo tiene que ver con la convergencia que se comienza a producir entre los dos principales sistemas jurídicos en varias materias, pero yo diría que particularmente en el ámbito de la revisión judicial de las leyes, como se dice en el mundo anglosajón, o del control de constitucionalidad, como se dice en el mundo del derecho continental. Yo diría que hoy, yo entiendo que la profesora Dixon se va a referir en algo a esta cuestión, pero yo diría que hoy, al menos desde mi punto de vista, no hay diferencias tan grandes entre lo que antiguamente se conocía como el derecho constitucional del common law y el derecho constitucional del civil law. En este contexto yo creo que el tiempo para Chile y América Latina ha llegado. Yo no quiero hacer aquí una lista detallada de los desafíos de los que tenemos que hacernos cargo. Para eso justamente se ha creado esta red, para estudiar cuáles son esos desafíos, los problemas y qué es lo que supone desarrollar el derecho comparado como disciplina jurídica. Solamente quisiera destacar una sola circunstancia. Ya sé que estamos en el tiempo, pero me gustaría destacar una sola circunstancia para nuestros amigos que nos siguen desde fuera de Chile. Nosotros en estos momentos estamos enfrentando el comienzo de un proceso constituyente que nos va a permitir, espero, ¿no?, crucemos los dedos para ello, dejar atrás por fin el legado de la Constitución elaborada por la dictadura, y no obstante yo considero que la gente en Chile, la ciudadanía y la comunidad académica es tremendamente capaz. Me parece que no podemos hacer esto solos, no podemos enfrentar este desafío sino en compañía de la gente que esté trabajando alrededor del mundo, de los académicos, de los activistas. Efectivamente tenemos muchos tópicos de los cuales hacernos cargo, y efectivamente la mejor manera de hacerlo es en compañía de la discusión racional y aprendiendo de las experiencias que son valiosas en este sentido. No quiero despedirme sin agradecer nuevamente y desearles una vida exitosa como asociación, como red de trabajo. Por favor, aprendan unos de otros, que esto sirva para adquirir nuevas habilidades y para que seamos más conscientes del rol que jugamos en la sociedad como académicos. Muchísimas gracias y buena suerte.
Gracias, director, por sus palabras iniciales en esta segunda etapa de la actividad que estamos realizando el día de hoy. A continuación, dejo con ustedes a la presidenta de la Red Chilena de Derecho Comparado, María Jesús Iturria Benavente. Hola a todos, voy a dejar que la profesora Rosalind Dixon hable inmediatamente porque estamos un poco atrasados y al final voy a hablar yo si es que es posible, pero dejarle la palabra a la profesora Rosalind Dixon. Perfecto. Muchas gracias, María. Gracias por la invitación tan generosa y por la presentación a su red. Mis felicidades más calurosas por haber formado esta colaboración tan hermosa. Me encantan los comentarios que tenemos entre la conexión de la ley pública y privada, entre la experiencia chilena y el mundo. Y Chile tiene un lugar muy especial en mi corazón, ya que lo visité 2 veces y han sido tiempos muy agradables en Puerto Montt y también en la Patagonia. Así que me siento muy privilegiada de estar en conexión virtualmente y con mis colegas alrededor del mundo, imaginándome estar en alguna parte del sur de Chile mientras estamos hablando. Como ustedes hayan oído, este es un tiempo muy importante para la República en Chile. Están en una parte de una reforma constituyente y el espíritu de la colaboración nacional y global es muy importante para formar este proceso, para asegurar que puedes hacer la puente entre las aspiraciones y las ambiciones de las personas en el cambio constitucional y puedes sobreponer a la dictadura y seguir adelante. Ha sido mi privilegio de dar el discurso este año y muchos discursos con los chilenos, cómo sería la mejor forma de ir en adelante. Acabo de decir, quiero animar a este grupo que estén en un diálogo con los chilenos, ahí- aquí interno y afuera, y cómo nosotros como una comunidad podemos apoyar y mejorar su proceso de reformar su constitución. Una de las cosas que me estoy muy consciente y será el centro del discurso aquí en Chile tiene que ver con el rol del Tribunal Constitucional. Eso ha llamado la atención controversial en términos absolutos y también en la Corte Suprema. Una de las preguntas que van a hacer los chilenos es si deberíamos reformar el Tribunal de Constitución, abolirlo o referirlo como la Corte Suprema cuanto al interpretador de la Constitución. Debajo de ese debate es el entendimiento de lo que deben ser los tribunales dentro de la democracia. Y voy a decir brevemente de un nuevo libro que voy a publicar que se llama La democracia en disfunción, una teoría responsable en cuanto a revisión del judicial. Tenemos que entender la democracia en dos niveles, que por lo menos hay tres bloques o fallas de la función democrática que ocurrieron aún en las mejores democracias, en las democracias que están en riesgo. Y tres, que aunque los tribunales quieren contrarrestar estos bloques de disfunción, ellos también pueden crear nuevas democracias que tienen que estar muy conscientes en tener un camino hacia un mejoramiento de la democracia o representación. En mi libro yo estoy diciendo que estas reformas con muchos debates claves en cuanto a la interpretación, cuán lejos es legítimo para que los tribunales aplicar términos a la Constitución. Dos, cómo los tribunales deben calibrar una doctrina para que pueda ser bajo el contexto del contexto analítico y político. Y tercero, que tiene que sugerir el deseo que los tribunales adoptan débil o fuerte, fuerte o débil, o no completamente fuerte, no completamente fuerte. Estos son relevantes al diseño de la Constitución, que si queremos que los tribunales adopten esto, tenemos que crear mecanismos que serían finalidad de la revisión dentro del modelo judicial en los Estados Unidos. Y obviamente va con el modelo americano de nuestra imaginación constitucional y cómo estructuramos un tribunal porque tiene el tipo de jueces adecuadas para que sea sensible al
judicial y también de sus capacidades. Dentro de estas son implicaciones contra las habilidades constitucionales y su diseño, pero quiero pasar unos minutos explicando las tres ideas claves, decir algo breve acerca del método y abrir a preguntas del poco tiempo que tenemos. Así que mi concepción de la democracia opera en dos niveles. Hay un sobre de las terroristas de la Constitución y hoy día un grupo de prácticas y generalidades entre todos los verdaderos constituciones alrededor del mundo. Si ves esa combinación, yo le invito junto con mi coautor David Landau que hay un llamado mínimo de constitución que podemos identificar alrededor del mundo. Este tiene que ver con elecciones justas y libres, con multipartidarios. Y dos, un grado de protección para los derechos políticos y libertades. Y tercero, unos cheques y balanzas constitucionales como el segundo aspecto del corte mínimo. Con esa idea está muy importante para poder algún tipo de revisión judicial, pero no es el alcance exhaustivo de la democracia. La democracia también tiene un conjunto de derechos políticos, compromisos a igualdad, dignidad, que son los reclamos de reconocimiento de los ciudadanos y su protección, y también compromiso a la deliberación. Pero en segunda capa de los compromisos de democracia hay un gran alcance de los desacuerdos del alcance y contexto. Y en ese contexto tenemos que abrazar la anchura y todo lo que consiste en esto y el grado de hasta dónde puede ser un desacuerdo y si tenemos que darle el contenido, si es que los principios democráticos van a gobernar de la forma que son tentativas para considerar los puntos de vista de la mayoría de los ciudadanos. Y ese es mi argumento. Deberíamos tener, no debemos tener una democracia muy gruesa, pero que opera en ambos capas. Y se va a ver que no es un concepto sustancial, sino que es ambas y se casa en los procedimientos. Mi segundo argumento es que la democracia puede fallar en responder a estos ideales. Los partidos políticos y activistas pueden consolidar su propio poder para estar de acuerdo con un monopolio en el sentido electoral, con un solo partido que domina esto, y en el sentido institucional, que puede ser una rama o activistas que dominan en la política. Este tipo de poder monopoliar es antiético que es la médula de la democracia. Es un tipo de disfunción que está cada vez más común en el mundo, en las culturas que están viendo abusos de los cambios constitucionales o erosión o también retroceso. En la región, por ejemplo, Brasil y Ecuador y Bolivia también, y casi siempre a Venezuela como un caso que ha experimentado una concentración gradual del poder político. Pero yo tengo el pensamiento que una función mejor para nuestras democracias ha experimentado una serie de bloqueos que yo llamo de puntos ciegos o también retroceso de inercia. Pero algunas amenazas para cómo responder a la mayoría de las democracias y entendimiento cómo podemos tener el concepto de los derechos y de liberación, que es la médula de un concepto de la democracia. Estos tres bloques, monopolio, puntos ciegos y lastres de inercia son la médula de la revisión que yo quiero articular. Los tribunales pueden y deben contrarrestar estos bloqueos cuando ellos tienen la capacidad de hacerlo en forma efectiva. Es la esencia de lo que yo llamo una teoría de respuesta a la democracia. Hay una gran cosa para poder tener éxito en esto y me gustaría tener preguntas y respuestas para ver cuáles son esas precondiciones, pero la esencia del argumento es que los tribunales pueden contrarrestar estos tres bloques durante el proceso de una construcción constitucional.
y en algunos roles son compatibles con un compromiso constitucional, pero no todos lo son. Y hoy en día debe ser el enfoque de una representación para tener un enfoque sensible a la democracia. Si eres chileno y estás escuchando esto, vas a estar preguntándote hasta qué punto el Tribunal Constitucional ha vivido a estos ideales. Y no es mi expertise ni mi lugar contestar esa pregunta, pero yo diría que en cierta forma el tribunal ha fallado y ha excedido el tipo de función que este tipo ideal va a apoyar. Si eso es verdad, entonces tiene un caso fuerte para una reforma constitucional en cuanto a judicial y más amplio. Pero mi tercer argumento sería es que las cortes, aunque quieren proteger y promover la democracia en contrarrestar estos tipos de riesgos, ellos mismos crean el riesgo de nuevos peligros a la democracia en el nivel de inercia inversa. Los lastres de inercia tienen que ver con el desacuerdo de una ley constitucional y el tribunal excede del consenso de la mayoría para tener un entendimiento particular, pero el legislativa no tiene forma de responder y hacer una investigación basado en un punto de vista de la mayoría y normas. Así es como yo entiendo el lastre de inercia, pero también tiene una forma más dinámica que las actuaciones de los tribunales pueden contrarrestar la inercia. En ciertos casos puede tener un parálisis en general o deshabilitación. ¿Por qué actuar? Pueden decir los legisladores, cuando el tribunal lo puede hacer. Y claramente eso es un resultado no deseable cuando los tribunales quieren promover una respuesta dinámica en las políticas y terminan al final socavovándolo. La reacción adversa puede ser dos niveles, que es político. Muchas personas en los Estados Unidos apuntan a la decisión judicial con la política de George W. Bush. Ese no es el tipo de reacción adversa que yo considero, sino que debe ser un enfoque más pragmático para una discusión más judicial. Pero ahora las formas de reacción adversa que pueden peligrar el rol de los tribunales, que amenaza su independencia y ejercer y promover sus valores constitucionales, viene de una consecuencia y eso debería considerar en un enfoque más positivo. Los tribunales deben tener un contrarrestre, los puntos ciegos y también el reacción adversa, pero también el riesgo que ellos pueden crear también una reacción adversa y también un lastre de inercia. Cuando nosotros hablamos del diseño, implicaciones y también una revisión judicial. Pero voy a cerrar el libro sugiriendo que hay formas que los tribunales pueden aumentar su legitimidad mientras ellos se comprometen en ese tipo de revisión, en elegir con cuidado, con el tono de sus opiniones, quién escribe, quién será el autor de sus opiniones y la narrativa que ellos usen para combinar los discursos globales y también locales. Y eso nos lleva a dónde es la introducción a este seminario. La combinación de lo nacional, local con el global fortaleza ambas capas y trae un nuevo entendimiento. Y quiero cerrar en notar que hay diferentes valores y modos de comparación. Yo mencioné 6 rápidamente. Lo primero se puede llamar genealógico o genética, viendo las elecciones pasadas en una práctica comparativa. La segunda se puede llamar doctrinal, buscando entender más de las doctrinas o argumentos constitucionales para formar una legislación en una forma más comparativa y más legal. La tercera es más efectiva. Mira alrededor del mundo para poder entender a nosotros mismos. Es como viajar, es como mirar en un espejo global y tiene
elementos estáticos y dinámicos, posibilidades, pero se usa, es muy útil para nosotros como ciudadanos y también como abogados. La cuarta se puede decir un cosmopolita moral, buscando principios universales. Ustedes saben lo que yo entiendo por la democracia, es parte, está formado por ese tipo de entendimiento. Pero lo que yo prometí, pero hay partes de cada uno de ellos. Es una naturaleza empírico. Busca lecciones prácticas y posibilidades para cambios alrededor del mundo. Y mi libro está en el espíritu de una teoría de constitución y una comparación empírico que quiere ir más allá de superficie y ver el contexto en ese sentido y tomar de un pequeño caso de estudios, lecciones de las posibilidades de una revisión judicial y el daño que hay en eso, que hay que es relativo a esa norma. Yo sugiero que para los escolares más jóvenes que quieren comprometerse en una escolaridad de constitucional, se puede ver de un tipo más pequeño y comparativo, puede ser más prometedor y una vía, metodología más mejor, que puede ser un enfoque legal. Es un honor que también ha sido traducido en español y fue publicado hace muy poco en Latinoamérica, una revisión que yo les invito a leer y dan sus pensamientos de ello. Pero quiero terminar para que podamos tener tiempo para preguntas. Y muchas gracias por esta invitación tan generosa y hermosa oportunidad de celebrar el lanzamiento de sus nuevas redes y compartir un poco de mi investigación mientras hablaba con ustedes. Thank you very much, Professor Dixon. Thank you for joining us in this launch Gracias event. por estar con nosotros en el lanzamiento de este evento, lanzamiento de la ley comparativa y por su presentación. Ahora vamos a tener algunas preguntas del público. Para hacer eso, voy a leer las preguntas en español para nuestra audiencia y luego se le voy a hacer la pregunta en inglés para que usted lo pueda responder. Sí, déjame escucharlo en español y si lo necesito, yo le doy aviso. La pregunta en español. Los métodos para impedir el declive autoritario del constitucionalismo, la supraconstitucionalidad, los métodos internacionales y las reformas constitucionales escalonadas. ¿Cuál cree usted que tiene mejor o mayor efectividad? Well, it's an excellent question and it's a timely one. Una pregunta excelente, pero es muy difícil. El diseño constitucional tiene muchas posibilidades, muy prometedor, pero las políticas son muy difíciles para poder contrarrestar en forma efectiva. En mi punto de vista, es que los recursos sobrenaturales y también el proceso democrático nacional. Necesitas ambas y más. Necesitas ver cada herramienta que hay para resolver el problema, porque es un problema muy serio y muy difícil de resolver. Si la mayoría de las personas están persuadidos de apoyar una persona fuerte, nuevamente un hombre fuerte que tiene tendencias autoritativas, es muy difícil para las instituciones de contrarrestar esto. Pero David Lando, hemos hablado en el libro era una reforma constitucional a nivel doméstico. Los tipos de revisión judicial están articulados para diseñar principios, lo que yo llamo un enfoque de diferentes capas a un diseño judicial que pone el mínimo, la médula del democracia a un nivel más alta, puede hacer más lento ese tipo de político, puede detener ese tipo de políticas y efectivamente cambiando el marco de costo y tiempo para una erosión de la democracia. Nosotros vemos Colombia y de India históricamente, también en Panamá, en Ecuador, de este tipo de diseños y éxitos. Así que una reforma constitucional nacional que protege este médula mínimo de constitución con lenguas y el idioma y el rol de los tribunales pueden ser muy importantes. Pero entrando en lo que es el transnacional puede ser muy útil. Te puede dar un recurso para justificar
escuchar y fundamentar lo que es esto, crea otras voces que son capaces de ver un diálogo crítico, puede dar apoyo y legitimidad e inspiración para la lucha. Y en el contexto de Latinoamérica hay algunas instituciones regionales robustos que te pueden ayudar. A veces el global llega a ser el enemigo, así que el discurso cosmopolito tiene que ser usado con mucho cuidado para no inflamar de las tendencias autoritativas, pero es importante y se deben perseguir ambas de forma complementaria en respuesta a una amenaza autoritaria. Thank you, Fondeas, for Professor Dixon. We have other question. Gracias por la respuesta. Tenemos otras preguntas. In Spanish. Vamos a hacer la and pregunta en español. If you doesn't understand, you ask me. Si no entiendes, pregúntame, por favor. ¿Qué opina en relación a su texto una teoría democrática del comparatismo constitucional, de la aplicación del derecho comparado para interpretar normas de derecho interno por las Cortes Constitucionales? So the question, as I Así understand que it, la pregunta, según yo entiendo, es cómo los tribunales pueden usar materiales comparativos con la interpretación constitucional. ¿Es correcto eso? Thomas, is that correct? ¿Es correcto lo que Yes, yo entiendo de la exactly. It's pregunta? how Sí. Court. yes, it's how the Constitutional Court can use the comparative law Yes. for Interpretation. Yeah. spreading internal. Entiendo. Okay, so it's an excellent question. Es una excelente pregunta porque hace una diferenciación de nuestro rol en el sistema constitucional. Y uno de mis argumentos es solamente porque estamos a favor de la comparación, no significa que debemos estar en favor de todo tipo de comparación, sino de la comparación correcta por la gente correcta. En los Estados Unidos había una gran resistencia a la comparación, lo cual es muy problemático, pero en otras partes del mundo el entusiasmo para la comparación puede reducir el rigor que nosotros aplicamos. Así que los tribunales deben ser algún tipo de comparación, pero bajo ciertos contextos. Deben pensar cuál es mi teoría de la Constitución y el tipo de comparación que yo quiero comprometer calza esa teoría. Número 2, tiene que hacer preguntas rigurosas. ¿Qué tipo de países deben mirar? Y si los países que están usando calza con ese tipo de comparación para el genético, genealógico, tiene sentido de comparar con la región. Chile mira a España. Pero para otro tipo de comparación, por ejemplo, empírico, no hay ninguna razón de limitar a ese universo histórico. E incluso a veces es mejor mirar a otros países que están luchando con problemas similares, cómo asegurar que uno puede conservar una prosperidad económica a crear redistribución radical y transformación del tipo que puede asegurar tener un sistema igualitario, sistema de pensión o transporte público. Y quizás en Latinoamérica no debes usar España como tu mejor comparación. Uno, primero tienes que ver cuál es tu teoría de constitución y ver si se calza con tu comparación y asegurar que el país que tú estás usando de la comparación calza con lo que quieres y tercer, que hay materiales correctas con el cual puedes depender. Con todo esto, yo diría que los tribunales tendrían mejor beneficio con el empírico, reflectivo dinámico y también con la comparación, pero va a haber instancias cuando toda la gama de lo que es la comparación genológico y cosmopolito es apropiado, pero depende del tema y el tipo de enfoque que el tribunal quiere llevar al tema. Como escolares debemos tenerlo sobre un estándar crítico, aunque animamos un enfoque comparativo, tenemos que ver cuáles son los puntos. En Texas, una decisión muy grande del Corte Supremo que muchas veces se celebra con los escolares, comparaciones, como Kennedy habla del mundo
Y en mi punto de vista, él no justifica adecuadamente el Reino Unido, no reconoce completamente pluralistas con la identidad de los Estados Unidos, el rol del idioma hispánico y su idioma dentro de los Estados Unidos, por ende, rol del Latinoamérica, solamente porque apoyamos la más amplio, no debemos tomar más responsable a los jueces para ver los 5 modos de diferentes comparaciones. Tenemos unas preguntas más para usted. La próxima pregunta es, ¿cómo piensas en la relación entre la igualdad y pobreza afecta el constitucionalismo? ¿Cómo se debe entender como un fenómeno global? Esta es una pregunta maravillosa, pero muy amplio. Entender primeramente cuál es la relación entre inigualdad política en forma empírico, pero hay muy buena evidencia que en muchos países, Sudáfrica, Brasil y la India, el nivel de pobreza ha reducido en los últimos 10, 20 años, pero la inigualdad económica ha incrementado en los Estados Unidos, inigualdad económica ha aumentado y los sueldos real del trabajo medio ha bajado. Así que hay una correlación entre pobreza e inigualdad. En cambio, en Brasil, India y Sudáfrica han habido una tendencia para que disminuya la pobreza cuando la inigualdad aumenta. Es una pregunta enorme. ¿Dónde tenemos más cuidado sobre la pobreza y dónde tenemos cuidado sobre la inigualdad? Nos preocupa ambas, pero a veces nos preocupa uno más que el otro. He estado haciendo un trabajo, lo que llamamos un enfoque de un mercado justo o liberal, lo cual sería un libro que quiero publicar el próximo año, que trata, si quieres ver el fin de lo que es neoliberal, entonces articula una visión cuando debemos preocuparnos de pobreza y cuando debemos preocuparnos de inigualdad. Y después encima de eso es el constitucionalismo y la ley pública y llega a ser aún más todavía. Ley pública puede remediar esas deficiencias con las cláusulas públicas, pero también puede prevenir para tener un política cambio y también empoderamiento. Yo creo que el profesor Dogrela dice que cuando nosotros pensamos en este tipo de desafíos de pobreza e inigualdad, tenemos que estar enfocados en la estructura del constitucionalismo, lo que él llama en la máquina de motores del constitucionalmente, que sea la máquina clave para impulsar los cambios y aborda también pobreza e inigualdad. Gracias, profesora Dixon. Tenemos unas pares de preguntas más. Recibimos otra pregunta del público. Profesora Dixon, yo encuentro que es muy difícil de no estar de acuerdo con su teoría de persuasivo de revisión judicial. ¿Cómo se puede diseñar apropiada de tener un tribunal constitucional en cuanto a designación o de tener una revisión expuesto esta aplicación, invalidación de poder, etcétera, de tal forma que es más probable que cada uno calza con las limitaciones sustanciales que usted ha propuesto? Me encanta esta pregunta. Todos los profesores le encanta tener una pregunta. Estoy persuadida, estoy de acuerdo contigo. Así que muchas gracias por esta forma de formular tu pregunta. Tenía que ver poder designados con equilibrio, junto con el línea colombiana de tener una división entre el rama legislativa, ejecutivo y la profesión legal. Son como un 3-3-3 división, parece trabajar muy bien, pero eso depende de la política. Si el ejecutivo y legislativa están alineadas, entonces uno tiene que dividirlo de tal forma que reconoce esa política y quiere empoderar la oposición para que pueda tener un rol. Por ejemplo, división la autoridad del Senado y Congreso o entre los estados en el sistema federal. Así que la pauta es una autoridad dividida de autoridad, pero esencialmente es un requerimiento que ningún solo partido político puede dominar el proceso para que hay suficiente independencia para asegurar una democracia robusta.
Sin embargo, no quieres que los jueces sean designados por vida, de no tener ninguna conecta de entendimiento de las políticas, así que apoya como una forma legítima de un diseño de constitucional. Pero, sin embargo, tiene que asegurar un grado de respuesta para poner valores de parte de los jueces. En cuanto a la jurisdicción, mi argumento sugiere una amplia jurisdicción para el tribunal, que tenga una revisión después y tener un remedios estructurales por lo tanto, una gran amplio set de remedios. Pero al mismo tiempo, yo argumento una revisión débil, fuerte, débil, que para los tribunales permite enmiendas de constitución más flexibles o el tipo que se puede ver en la sección 33 de la Carta de Canadiense, pero estos son complementos y no sustitutos para los tipos de jueces que tienen un espíritu de ambición y también humildad, y cualquier persona designada tiene que tomar en cuenta cómo puede identificar mejor los jueces, mientras los políticos con ambición y humildad y que va a dar la constitución con un set de entendimientos, porque un diseño constitucional nos puede llevar hasta cierto punto nomás, muy importante, pero no es suficiente para creer para la revisión. Thank you, Professor Dixon. We have Gracias, profesor Dixon. Our last question. It's about Nuestra última pregunta. Which is your advice for ¿Cuál es tu the consejo of the en el constitutional momento design de la in Chile, constitución? the constitution making in Chile in a moment of exception, in a moment of pandemic of COVID-19? What do you think is the relation Lo que usted for cree this, es la the relación constitution? para esto. Bueno, yo creo que es una pregunta excelente. Yo creo que el crisis, nuevamente en tiempos difíciles para tomar decisiones finales acerca de un futuro, para planes de futuro a largo plazo, porque pueden distorsionar nuestros juicios a largo plazo con prioridades inmediatas. Así que en general, yo no creo que instituciones deben ser reemplazadas durante una pandemia. Hay un peligro de tener plazos cortos. Por el otro lado, una pandemia puede ser un tiempo excelente para comenzar a pensar acerca de un reemplazo constitucional, porque eso nos permite tener para reflexionar, para salir de nuestra vida común, de nuestro negocio común y nuestra forma ordinaria de hacer las cosas, y quizá debemos pensar más en política, que la política puede dividir Chile en este momento. Es algo que todos debemos sobreponer. Podemos tener estos principios, nuestros ideales, pero podemos buscar nuevas formas de colaborar, diálogo, compromiso, y la pandemia nos permite salir de nuestras vidas que que apoya esto. Yo diría que es el tiempo no es el tiempo para finalizar una constitución, sino el tiempo bueno para hacer un diálogo de la constitución y ver evidencia para ver si esto llega a tener resultados, pero en ese tiempo se va a hacer después de las elecciones, después de abril. La vida comenzará a ser normal, y esto significa que el experimento chileno combina lo mejor de reflexión durante la pandemia y no hacer las decisiones hasta que termine la pandemia y eso empieza a terminar. Creo que en ese sentido es un tiempo muy bueno para Chile, pero tenemos que seguir mirando, porque no creo que las decisiones finales se debe hacer durante una crisis de salud pública, pero es un tiempo excelente para empezar la conversación. Y he estado muy privilegiado de ser parte de eso. Voy a estar publicando algunas publicaciones traducidas al español en cuanto a Chile y los derechos sociales y el proceso. Quiero compartirlo con este grupo
y estoy seguro que Sergio y yo vamos a volver el próximo año para hablar de estas publicaciones si quieren debatirlo junto conmigo. Muchas gracias, profesora Dixon. Gracias por su tiempo. Gracias por compartir con nosotros sus opiniones y sus perspectivas. Yo sé que usted tiene una agenda muy ocupada. Así que muchas gracias por unirse con nosotros. Thank you, professor. Ahora le damos paso a nuestra maestra de ceremonias, Alejandra, para que podamos continuar. Gracias, profesor. Agradecemos tanto a la profesora Dixon por su presentación, a ustedes, a Jorge Barrera y a Tomás de Rementería, quienes hicieron la moderación de esta sección de la actividad. A continuación, la presidenta de la Red Chilena de Derecho Comparado, María Jesús Iturria, ofrecerá unas palabras de cierre de esta actividad. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a la profesora Rosalind Dixon por acompañarnos en este día tan importante para el derecho comparado en Chile. Sus reflexiones ciertamente son muy iluminadoras para el momento constitucional que se vive actualmente en nuestro país. Como presidenta de la Red Chilena de Derecho Comparado, también quiero agradecer la presencia del profesor Richard Albert de la Universidad de Texas y de la profesora Lawrence Bourgeois Larsen, perdón por la pronunciación, y el profesor Xavier Philip de la Universidad de la Sorbonne. Muchas gracias por reservar un espacio en sus ocupadas agendas para acompañarnos hoy. Quiero agradecer también a la Universidad Austral de Chile, representada por el director del Departamento de Derecho Público, el profesor Felipe Paredes, por aceptar ser la universidad anfitriona de nuestro evento de lanzamiento. En la misma línea, quiero agradecer a todos los funcionarios y académicos de la Universidad Austral que han hecho un trabajo brillante para que este evento se pueda realizar en tiempos tan difíciles como los que vivimos. Me llena orgullo de poder decir que lo que hace algunos meses era solo un proyecto, poco a poco se ha transformado en realidad, y no puedo sino confiar en que nos espera un futuro igual de auspicioso. En este sentido, compartiré con ustedes dos importantes noticias. En primer lugar, con mucha alegría les anuncio que en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad Austral de Chile, organizaremos las primeras jornadas chilenas de Derecho Comparado. Estas están previstas tentativamente para el mes de abril del año 2022 en el campus de Viña del Mar de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias a ambas universidades y a sus cuerpos académicos por hacerse parte de este proyecto. En segundo lugar, siguiendo la línea de obras extranjeras como el Oxford Handbook of Comparative Law, estamos preparando un libro en español sobre cuestiones fundamentales de derecho comparado. Con esto queremos poner a disposición del mundo hispanohablante las discusiones más relevantes en materia de derecho comparado que hasta el momento se encuentran disponibles principalmente en inglés, alemán, italiano y francés. Asimismo, pretendemos que en este libro haya especial consideración a fenómenos latinoamericanos, que muchas veces son excluidos o estudiados superficialmente por obras de este tipo. Así, esperamos que este trabajo se transforme en la obra de referencia de derecho comparado en Latinoamérica. Todo lo que hemos avanzado se ha logrado gracias a cada uno de los asociados que creyeron desde un comienzo en el proyecto, gracias a los asociados internacionales, gracias a los miembros del Consejo que generosamente han compartido sus experiencias, así como también gracias al incansable trabajo de la directiva. Esperamos de todo corazón seguir en contacto y seguir promoviendo y difundiendo más y mejor derecho comparado en Chile. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, presidenta, y yo creo que no está de más decir larga vida a esta red que ya toma un lugar en la sociedad jurídica. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, agradecemos a todos su asistencia a este lanzamiento de la Red Chilena de Derecho Comparado. Los videos de las transmisiones que hemos realizado esta tarde los podrán revisar prontamente en la videoteca de nuestro sitio web, que es www.derecho.uach.cl. Quedarán los registros en idioma original y también el que contiene la traducción al español. Les deseamos a todos y a todas una muy buena tarde.